Chava Chalón, queridos hermanos, muy buenos días. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en este su espacio CADE, conceptos adecuados de edificación, en donde cada Shabbat tenemos un tiempo para estudiar, para compartir la palabra del Eterno, un tiempo en donde cada uno de nosotros somos edificados y en donde podemos compartir pues las enseñanzas y traer preguntas, respuestas que nos ayudan a crecer de manera espiritual. Hoy vamos a hablar del conteo del Omer. ¿Qué es el conteo? ¿Qué es un Omer? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros debemos hacer el conteo del Omer? Porque muchas veces no hacemos las cosas solamente por hacerlas, pero en realidad, hermanos, ese no debe ser nuestro modo de actuar. Nosotros debemos tener el entendimiento de las cosas que estamos haciendo. Amén. Entonces, la cuenta del Omer es un mandamiento que conecta Pesach con Shavuot. Sabemos que el éxodo de Egipto, con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, es un periodo de transformación que vivió el pueblo de Israel. Y este periodo es también una época en la que cada uno de nosotros debe reflexionar y mirar hacia adentro de sí. Entonces, ¿por qué es importante el conteo del Omer? Lo primero que tenemos que ver es el tiempo. Tal vez, hermanos, una de las cosas más hermosas que el Eterno nos dio fue el tiempo. Cuando Él saca al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Él hace es que cambia el calendario del pueblo y le da a Moisés un nuevo tiempo, que es lo que nosotros hoy conocemos como el calendario religioso. Entonces, el tiempo, cuando una persona es esclava, no le pertenece. Cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, sus amos, los egipcios, podían decidir de qué manera iban a utilizar el tiempo. Los egipcios los obligaban a trabajar durante todas las horas del día y de la noche. El tiempo nunca les pertenecía al pueblo de Israel. Nunca, amados hermanos. Entonces, como esclavos, ellos no tenían elección respecto a la manera en la cual ellos iban a utilizar las horas, los minutos, el día. No podían adorar al Eterno. Ellos tampoco podían tener tiempo para sus familias. Entonces llega el éxodo en Pesach y de repente el pueblo de Israel fue libre. Ahora tenían tiempo. Ahora ellos podían adorar al Elohim viviente. Entonces, cuando el Eterno los libera, es cuando el Eterno le entrega la Torá. Fíjense que esto es un paralelo con nuestras vidas. Cuando nosotros estábamos en la esclavitud del pecado, a nosotros no se nos reveló la Torá, se nos reveló primero Yeshua. Y a través del caminar con Yeshua, de nosotros comenzar a limpiar nuestras vidas, entonces es cuando el Eterno nos revela a nosotros la bendita Torá. Qué maravilloso. Entonces, ¿qué ocurre si una persona no logra comprender el paso del tiempo? El rabino Issachar Frand cita un testamento ético que escribió un médico antes de morir, deseando poder comunicarle a sus hijos las lecciones que había aprendido en la vida. Y estas fueron sus palabras. Fíjense esto, lo voy a leer textual. Dice: mis amados hijos, cuando me gradué en la Facultad de Medicina, mi gran ambición era dedicarme
a la investigación médica y descubrir una cura para enfermedades graves. Sentía que tenía la capacidad y las habilidades necesarias para lograrlo y deseaba, ¿verdad?, hacer algo grandioso, algo importante que lograra mejorar la salud de muchísimas personas, agregando años a sus vidas. Quería ser un médico en el sentido completo de la palabra, pero también deseaba tener seguridad económica. No deseaba tener que preocuparme por las cuentas y los pagos de la hipoteca. Quería poder otorgarle a su madre un nivel de vida confortable. Por ello, decide abrir un consultorio en un barrio de clase alta y practicar allí la medicina durante 10 o 15 años. Ganaría mucho dinero y me retiraría del ejercicio de la profesión. Entonces podría dedicar el resto de mi vida a la investigación. ¿Qué puedo decirles, queridos hijos? Ustedes ya conocen el resto de la historia. Mi consultorio resultó ser sumamente exitoso. Gané muchísimo dinero y continué retrasando mi alejamiento de la profesión para poder seguir ganando más y más dinero. Pasó un año y otro más y otro más. Antes de que pudiera darme cuenta, había pasado los mejores años de mi vida amasando una gran fortuna. ¿Y qué pasó con mi sueño de encontrar una cura para alguna enfermedad? Lamento tener que decir que quedó siendo solamente un sueño incumplido. Desaproveché mis mejores años, desaproveché mis capacidades, desaproveché la oportunidad de lograr la inmortalidad. ¿Y todo por qué? Por una vasija de oro. Lo peor de todo es que en retrospectiva entiendo que su madre había apoyado mi decisión de dedicarme a la investigación. Yo me dije a mí mismo que estaba haciendo todo para brindarle a ella el nivel de vida que se merecía, pero sé que ella habría aceptado vivir de manera más modesta, que ella me habría alentado para que intentara cumplir mis objetivos, si tan solo yo se lo hubiese pedido. Mis queridos hijos, ¿qué puedo decirles? La vasija con oro se las dejo a ustedes. Debe haber allí suficiente para liberarlos de todas las preocupaciones económicas. No cometan el mismo error que yo. No pasen sus valiosas vidas llenando la vasija con más oro. Miren, cuando yo leí esta reflexión preparando este estudio, eso me hizo reflexionar en cuántas veces nosotros hemos tenido que dejar a un lado aquellas cosas que nosotros hubiésemos querido hacer, pero que no hemos podido hacer porque necesitamos pagar las cuentas. En esta historia, después de muchos años de esfuerzo, este médico llegó a comprender que había desaprovechado décadas de su vida en búsqueda de la riqueza material. El tiempo que él hubiese podido dedicar para estar con su familia o en la búsqueda de nobles ideales fue en cambio canalizado hacia una búsqueda infinita por más y más dinero. Y ese tiempo que él perdió en eso no regresa, hermanos. Lo que hoy no hacemos, ya no lo vamos a poder hacer. Quizá usted lo pueda hacer mañana, si toma la decisión, pero lo que usted no hizo hoy, ya ese tiempo de hoy no lo va a volver a repetir. Va a ser otro tiempo, otro día, otra estación, otra época, pero el día de hoy ya pasó. Ese tiempo no regresa. Entonces, el mandamiento de contar el Homer debe recordarnos a cada uno de nosotros que los días de nuestras vidas van pasando y que debemos aprovechar cada día y llenar cada día de significado antes de que ese día termine. Entonces, el período del Homer deriva su nombre de una ofrenda especial que se llevaba al templo. Y antes de que se pudieran comer los granos nuevos
de las 5 especies que en estos días no estamos comiendo, que son el trigo, la avena, la cebada, el centeno y la espelta, esta ofrenda debía ofrecerse en el templo luego de Pesaj. Entonces, el equivalente al valor de la porción de un día de harina de cebada por persona. Esta ofrenda de harina de cebada es conocida como la ofrenda del Omer. Y en la actualidad, como no tenemos templo, está permitido comer los granos nuevos después de concluir, ¿verdad?, el tiempo de Pesaj. Ahora bien, en Levítico 23, del 9 al 11, el Eterno dice así: Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando lleguen a la tierra que prometí darles y recojan la cosecha, traerán un omer de los primeros frutos al sacerdote. Él alzará el omer delante del Eterno para que sea aceptado, y el Cohen lo hará al día siguiente al Shabbat. Entonces, los servicios de los sacrificios en el templo estaban cargados de significado y de sentido, como hemos estado aprendiendo. Entonces, ¿qué tenía el pueblo y nosotros hoy día que aprender a partir de esto, de la ofrenda del Omer? Miren, lo primero, y eso lo comenzamos a hablar anoche, es demostrarle al Eterno agradecimiento por la cosecha, por el sustento. Entonces, un principio importante en la Torá es que todo, y esto tenemos que mantenerlo siempre en nuestra mente, todo lo que nosotros tenemos, el fruto de nuestro trabajo, la salud, el techo, nuestra familia, absolutamente todo viene del Eterno. Y siempre tenemos que sacar para Él esa ofrenda de agradecimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos es un regalo del Eterno. El segundo objetivo del Omer era que el Omer manifestaba el agradecimiento al Eterno por proveer el cultivo para el pueblo. El tercero era reconocer, como acabamos de ver, que todo viene del Eterno. El cuarto objetivo, nuestra prosperidad, la alegría que tenemos en nuestra vida, haya dirección y significado dentro del contexto únicamente del Eterno y la Torá. Si usted ve y se fija cuántas personas hoy día no son millonarias y no le encuentran sentido a su vida, no tienen el gozo y la alegría que muchas veces una persona que no tiene absolutamente nada manifiesta en sus vidas. En un momento vamos a hablar de eso, amada pastora Alexandra. Entonces, todo lo que nosotros hemos obtenido, inclusive la libertad espiritual, se la debemos al Eterno. Y esto es uno de los puntos importantes del Omer. ¿Por qué? Porque el Omer debía ser llevado delante del sumo sacerdote. Este debía alzarlo, sacudirlo, lo que consistía en movimientos horizontales en las 4 direcciones, o sea, al norte, al sur, al oeste y al este. Después, él tenía que hacer movimientos de arriba hacia abajo, mediante un procedimiento de sacudirlo. Todos los hermanos que llevaban su ofrenda del Omer tenían que ser presentados al Eterno. ¿Por qué? Para decirle al Eterno, esto no es mío, esto es tuyo. Entonces, este símbolo era recibido por el Eterno como una gratitud por todo lo que nosotros habíamos recibido de él. Entonces, de acuerdo a la Torá, el mandamiento es contar los días y las semanas, ¿verdad? Hasta llegar a Shavuot.
un total de 49 días. Los días del Omer son días de preparación para Shavuot y eso lo vamos a ver también un poquito más ampliado en un momento. Entonces, a primera vista, este mandamiento puede parecer un poco raro. ¿Acaso no es suficiente con saber que entramos en un periodo de tiempo especial entre Pesach y Shavuot? ¿Por qué tenemos que contar los días, pero no de una manera muda? No, no, no. Hay que verbalizar. Tenemos que hacer el conteo de manera, ¿verdad? Con nuestra boca, pero que se escuche la cuenta de cada día. La explicación, hermanos, es simple. Y es que la esencia del pueblo de Israel sabemos que es la bendita Torá. Y debido a la Torá, sabemos que fueron creados los cielos, la tierra y el pueblo de Israel. Tal como afirma el versículo en Jeremías capítulo 33, 25. Si no fuera por mi pacto, o sea, la Torá, día y noche no habría definido las leyes del cielo y de la tierra. Entonces, la Torá es la base y la razón por la cual nosotros fuimos redimidos de Egipto, o sea, de la esclavitud, para que pudiéramos recibir la Torá en el monte Sinaí y cumplirla. Cuando la aceptamos, ese es el objetivo principal de la redención. Por eso, a través del sacrificio de Yeshua, cuando nosotros somos injertados en el pueblo, también recibimos la Torá. Y es por eso que en el libro de Santiago se dice que por amor al que nos salvó, debemos vivir una vida en la que nosotros mostremos obras de santidad, mostrando que somos una nueva criatura. Entonces, sabemos que todo inicia, ¿verdad? En Pesach, pero el objetivo del conteo es conectar Pesach con Shavuot, que es el momento de la entrega de la Torá y años más tarde el derramamiento del Espíritu del Eterno. ¿Para qué? Para poder honrar y elevar este día. Entonces contamos los días desde Pesach, ¿verdad? O sea, desde que se nos manda, que eso lo vamos a ver ahora, hasta llegar a Shavuot. Y esta es la razón importante del conteo del Omer. Claro está, sabemos que el mandamiento de contar el Omer resalta el significado de la fiesta y de la Torá que nosotros recibimos. Contar hasta que lleguemos a este día demuestra y nos recuerda la importancia, hermanos, que tiene para nosotros recibir la Torá y la manifestación del Espíritu de Santidad del Eterno en nuestras vidas. Entonces, hay un punto muy importante. Cuando estamos en el conteo, la cuenta suma y no resta. Es una expresión mayor de nuestra conexión emocional y espiritual con Shavuot. Vamos contando cada día, sumando cada día. Y el significado del periodo del Omer es un momento en el que cada uno de nosotros va obteniendo un logro espiritual. Vamos subiendo. El Omer de Pesach se tomaba de la cosecha de cebada. En Shavuot, la ofrenda era de trigo. La cebada es principalmente un alimento para animales y el trigo es un alimento para los seres humanos. La Torá nos está sugiriendo que la independencia física por sí misma todavía deja al hombre en el nivel de animal. ¿Por qué? Porque cuando se nos entrega la Torá, todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que purificar en nuestra vida. Fíjense todo esto, ¿eh? Es tremendo lo que el Eterno hace. Pero a medida que nosotros vamos caminando en la Torá, nosotros vamos haciendo los cambios. Y de ahí es que usted ve que ese instinto animal se va sometiendo
pero es única y exclusivamente viviendo una vida de obediencia bajo la Torá. Entonces, la cuenta de los 49 días implica un proceso de refinamiento y esto se ha dividido en 7 pasos, 7 puntos y marca nuestro progreso de un nivel animal hacia un nivel humano con nuestra aceptación de la Torá, ¿verdad? Y entonces comenzar a vivir una vida en donde nosotros vamos siendo transformados, como dice la Escritura, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Adón Yeshua. Ahora bien, contar 49 días y 7 semanas. Y esto, hermanos, es sumamente importante. Los versículos de la Torá pueden resultar un poco confusos cuando lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque en los parámetros que nos da este mandamiento es contar 49 días, ¿verdad? Ahora bien, esos 49 días son 7 semanas. Pero fíjese lo que es que dice el mandamiento. Dice, han de contar 50 días. Y también es un mandamiento contar las semanas, porque esto usted lo va a ver en Levítico 23. Pero en Deuteronomio 16 es que se nos dice que contaremos las semanas. Entonces, ¿por qué contar los días y también las semanas? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Yo sí me la había hecho. Entonces, el Shulchan Aruch en Orah Chaim 489.1 dice lo siguiente. El formato correcto de la cuenta incluye tanto el número mismo del día como el número de la semana. En el primer día se debe decir hoy es el día 1 del Omer hasta llegar al séptimo día. Entonces se dice hoy son 7 días, lo cual es una semana del Omer. Y el octavo día se dice hoy son 8 días, lo cual es una semana y un día del Omer. Y así se continúa hasta que llegamos al final del conteo. La pregunta es, ¿por qué es esto necesario, hermanos? ¿Por qué tenemos que contar los días y también tenemos que contar la semana? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué se nos pide esto? La respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a entender el significado del número específico de días, que son 49, y de semanas, que son 7 del Omer. En la Torá no hay nada al azar. Contar los días también se encuentra en conexión con lo que nosotros tenemos que purificar. Dice que en el transcurso de un periodo de 7 días, en las leyes de Tumá y de Tahará, o sea, de impureza y de pureza, el esfuerzo para salir de la condición de Tumá dice que tiene que pasar 7 días y que todo se restablece, o sea, se lleva a un nuevo comienzo en el octavo día. Entonces, la cuenta de 7 veces en el periodo de 7 días nos habla de un tiempo en el que nosotros estamos purificando una área de nuestra vida. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque en las cosas del Eterno no hay nada al azar. Durante el periodo de 49 días entre Pesa y Shavuot, se nos ordenó hacer este conteo verbal y el acto de contar expresa nuestro anhelo por llegar a Shavuot en el día en el que nosotros recibimos la Torá y también la manifestación del Espíritu de Santidad del Eterno. Estos días son un periodo de crecimiento personal. Cuando contamos cada día, estamos demostrando que el logro de cada día es como un ladrillo que se va agregando a una estructura. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu del Eterno. Y el mismo número 7
representa un proceso de purificación. 7 semanas, es decir, 7 veces 7, representa el máximo proceso de purificación. Por esto es que el Eterno nos pidió hacerlo de esta forma. Entonces, el conteo del Omer es el nombre que se le dio al cómputo de 49 días y 7 semanas entre Pesach y Shavuot. Los días de la cuenta del Omer son especiales. Podríamos decir que son casi una fiesta, amados. Una fiesta en la que nosotros, como pueblo, nos preparamos espiritualmente para recibir la Torá y el derramamiento del Ruach HaKodesh. La celebración de Shavuot tiene su origen en el desierto, al cual fue llevado el pueblo de Israel. Recordemos que Pesach significa pasar sobre y tiene su origen en la noche previa a la salida del pueblo de Israel de Egipto. En ella, los primogénitos de los que no sacrificaron un cordero y pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre de ese cordero sacrificado, murieron a manos del destructor, del ángel destructor. Luego de salir el pueblo de Egipto y de haber cruzado el mar de los juncos o el mar rojo como lo conocemos, llegaron al monte Sinaí, en donde recibieron la Torá del Padre, del Eterno. Y este hecho es precisamente recordado en esta fiesta de las semanas, lo que en hebreo se conoce como Matán Torá, la entrega de la Torá en el aposento alto, también años después con el derramamiento del Espíritu, con el que recibimos una mente nueva y un corazón nuevo. Por este preciso detalle es que la cuenta del Omer es tan importante, amados hermanos, porque ella es la conexión necesaria entre Pesach y Shavuot. Por este hecho es que decimos que las 4 festividades primeras de la primavera están relacionadas una entre sí. Después del sacrificio de Pesach comienza un periodo de preparación y de acercamiento, un periodo de elevación espiritual de la persona, o sea, de cada creyente, hasta llegar a Shavuot. Y ese periodo de elevación espiritual es lo que acontece a diario en cada uno de los días de la cuenta del Omer. Cada día nos preparamos nuestros corazones desde que hemos aceptado el sacrificio de Pesach, o sea, de nuestro Adón Yeshua, el Cordero perfecto, para llegar a recibir la instrucción del Eterno. Finalmente, en el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió la Torá escrita en tablas de piedra por el dedo de Adonai, siendo las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, el núcleo de la instrucción del Eterno para Israel. ¿Por qué? Porque si usted ha tenido la oportunidad de analizar los 10 mandamientos o las 10 palabras, se va a dar cuenta que los 613 mandamientos están incluidos en ella. En el libro de Levítico 23, el capítulo en el que el Eterno establece la instrucción sobre cómo celebrar todas las fiestas, él dice lo siguiente: a partir del día siguiente al Shabbat, o sea, el sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Eterno una ofrenda de grano nuevo. ¿Qué es el Omer Reshit? Siguiendo con el orden de la celebración de la fiesta, ¿verdad? De Pesach o Pascua, tenemos el Omer Reshit, que se traduce como el primer montón o la primera gavilla. Este era presentado ante el Eterno el primer día de la semana, el día que sigue al Shabbat semanal, luego de la fiesta de panes sin levadura.
Veamos lo que dice Levítico 23 del 9 al 11. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cosechen su sembrado maduro, llevarán ante el sacerdote un omer reshit de su cosecha. El sacerdote entonces hará subir el omer en presencia del Eterno para que sean aceptados. O sea, el sacerdote lo haría subir al día siguiente de Shabbat, de acuerdo a Levítico 23, del 9 al 11 que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es un omer? Un omer es una cantidad de medida bíblica de volumen, utilizada para medir cantidades de granos. Durante el segundo día de Pesach, ¿verdad? De acuerdo al judaísmo, y eso lo vamos a estudiar a profundidad ahora, ellos hoy día presentan el omer. Ahora bien, vamos a ver si es al día siguiente de la fiesta de Pesach que se debía presentar o, como dice la escritura, era después del Shabbat semanal. En el día 50, correspondiente a la festividad de Shavuot, 2 panes hechos de harina se ofrecían en el templo para indicar el inicio de la cosecha de trigo. Dicha medida es equivalente a alrededor de 3,5 litros o poco más de 15 tazas de materias primas en seco. En ese caso, cebada. Algunas veces un omer se traduce como una gavilla, dado que equivale más o menos a la cantidad de cebada o granos necesarios para conformarla. Así, la instrucción es presentar un omer o una gavilla de cebada delante del Eterno y luego contar 7 semanas hasta la cosecha de trigo, que éste ya haya madurado. Entonces se llegaba a la fiesta de las semanas o Shavuot. Ahora, la importancia del conteo. Sabemos que el Eterno, y lo estamos hablando desde que comenzamos el estudio hoy, le dio al pueblo de Israel un calendario, tiempos especiales dentro de este marco, para tener tiempos de encuentros especiales con su pueblo. Durante las 7 semanas tenemos la oportunidad de romper con todo aquello que no permite, hermanos, que la luz de la Torá se refleje en nuestras vidas, transformando todo lo negativo que hay en nosotros. Este tiempo de, ¿verdad?, del conteo del omer es un proceso de extracción, de eliminación, de morir al yo. Y este tiempo puede ser doloroso, pero los beneficios, amados hermanos, de ser libres, de ser transformados, es hermoso. Recordemos que Yeshua dijo que debemos ser luz para todos aquellos que nos rodean. Y hoy más que nunca vemos como gente de toda clase, de todo modo de vivir, está en búsqueda de un sentido profundo y propósito, como hablamos hace un momento. Algunos están buscando respuestas en la meditación, otros en libros de autoayuda, en terapias, en religiones, en el yoga, en la filosofía de la nueva era. Mucha gente, sin embargo, no se da cuenta de que la verdadera respuesta, la más antigua, la que está 100% comprobada en el tiempo, la respuesta perfecta, nos fue entregada hace más de 3,300 años en el monte Sinaí. Sí, amados, en el monte Sinaí. Y se llama la Torá. Y la Torá ya hemos aprendido que lo que significa es instrucción. Ella es la esencia de nuestras vidas. Es un plano maestro dado por el Eterno que nos guía y nos ilumina en cada etapa, en cada dimensión, no solamente de nuestra alma, sino de nuestra psique y de nuestra mente. Cada evento y relato en la Torá refleja un aspecto de nuestra personalidad interior que debe ser transformado. Y a través de los mandamientos se nos enseña cómo concretar nuestro potencial
conforme a las intenciones con las que el Eterno nos creó. Meditando en la Torá descubrimos un mensaje personal para cada uno de nosotros. Es por eso que muchas veces, y yo sé que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que quizás van a ver este estudio más adelante, hemos vivido que cuando abrimos la escritura, sentimos que la respuesta a una pregunta en un momento específico de nuestras vidas se nos está siendo dada ahí. En Levítico, en el versículo 15 del capítulo 23, el Eterno dice, contarán desde el día en que han traído el homer como ofrenda cernida, o sea, el homer, esa medida de cebada de aproximadamente 2 litros, que el pueblo de Israel traían como minjá, como ofrenda de la tarde, en Pesa. Entonces, a esto seguía el conteo del homer, donde el pueblo contaba cada día durante 7 semanas, un total de 49 días que los llevaba a la festividad de Shavuot. Ahora bien, aún antes de la destrucción del primer y el segundo templo, se traían, ¿verdad?, las ofrendas y se hacía el conteo del homer. Al final del rezo vespertino, cada uno de estos 49 días en el templo se recitaba una bendición y luego se verbalizaba el conteo correspondiente a ese día. Por eso hoy nosotros hacemos esa bendición de la misma manera que se hacía en el primero y en el segundo templo, para los que no sabían de dónde viene el origen de hacer el conteo de esta forma. Ahora, ¿cuál es el significado de contar los 49 días y cómo se relaciona esto con la expectativa y la preparación que cada uno de nosotros debe tener para recibir la Torá? ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros hoy día, verdad? Porque lo importante es saber y entender por qué debemos continuar haciéndolo hoy día. La respuesta a esta pregunta, a estas dos preguntas, se encuentra en una comprensión más profunda del éxodo de la nación de Israel de Egipto. La palabra Misraim, o sea, Egipto en hebreo, significa limitaciones y fronteras. Y representa, hermanos, todas las formas de conformidad y definición que restringen, cohíben, inhiben nuestro libre movimiento y expresión. Así, dejar Egipto significa lograr la libertad de todas esas restricciones, ataduras que el pecado tenía o hacía en nuestras vidas. Después de abandonar Egipto, el pueblo de Israel pasaron los siguientes 49 días en el desierto, preparándose espiritualmente para la maravillosa experiencia que, hermanos, eso no se ha repetido jamás. Lo que el pueblo de Israel vivió en el monte Sinaí cuando el Eterno entregó la Torá. Este periodo de 49 días fue de intenso refinamiento de carácter. Por 49 días, ellos subieron un peldaño cada vez, ascendiendo por una escalera emocional hacia una pureza más elevada. Y este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en nuestras vidas hoy como lo tuvo en el pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces, tal como nosotros fuimos esclavos en Egipto, podemos también ser esclavos de nuestra personalidad, impulsados por fuerzas sobre las cuales muy a menudo no podemos tener control. Por eso, nosotros nunca debemos decir, yo soy así y no voy a cambiar. Eso no es verdad. Cuando la Torá llega a nuestras vidas, la Torá es un espejo que nos confronta y trae una transformación. La Escritura dice que la palabra es
un arma que transforma poderosamente nuestras vidas. Los orígenes del conteo del Omer son enumerados en el Midrash Rabbah, en la Parashá Emor, y explica que cuando los hijos de Israel abandonaron Egipto, Moisés les dio, mejor dicho, les dijo, les comunicó que 49 días después del éxodo se les entregaría la Torá. Y el pueblo esperaba emocionado la perspectiva de una liberación espiritual, porque recordemos que una persona puede ser libre, pero espiritualmente puede ser esclava. Entonces, el periodo de Omer se considera un tiempo de potencial para crecimiento interior, para que una persona trabaje en aquellos puntos, en aquellas áreas que debe todavía cambiar, que debe haber una renovación en su vida. En cada palabra de la Torá hay un significado profundo, personal y espiritual. Y el proceso de recibir la Torá en el monte Sinaí comenzó en verdad 49 días antes de la entrega en el éxodo de Egipto. Y estos 49 días son tradicionalmente lo que se conoce como el Sefirah HaOmer, que traducido a nuestro idioma español es la cuenta del Omer. Entonces, al atardecer del día siguiente, al séptimo Shabbat, después de la fiesta de los primeros frutos, se inicia la fiesta de Shavuot, también llamada Pentecostés por el cristianismo. La orden del Eterno es contar 50 días para esperar ese 50º día en donde el cumplimiento de la promesa del Eterno de recibir la Torá y luego Yeshua en su 40º día, cuando había resucitado, le dice a los discípulos que tenían que esperar en el aposento alto, en el templo, la llegada del Espíritu de Santidad que los guiaría luego de que Él subiera a los cielos. Vamos a leer con atención la siguiente escritura para entender mejor el objetivo del estudio de hoy. Levítico capítulo 23, versículos del 15 al 17 dice: y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de fa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Jeremías capítulo 31-33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley, o sea, su Torá, en su mente, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Hebreos 8, el 8 al 11 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Eterno. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ¿qué tienen en común estos versículos? En el primer Shavuot, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto 47 días después de pasar el Mar Rojo, después de celebrar la primera Pascua. Por 3 días se preparó el pueblo para recibir de parte del Eterno la Torá, la Ketubá o el contrato matrimonial, porque ya sabemos que la Ketubá es la Torá. Entonces, en aquella ocasión, en el día 50, el Eterno le entregó a Israel las condiciones que debía cumplir para presentarse sin mancha ni arruga ante su novio, o sea, él. Pero tal como afirma Hebreos 8, el pueblo sacado de Egipto no permaneció en el pacto, pero fiel a su palabra y habiendo, ¿verdad?, el Eterno hecho un pacto con Abraham, recordemos eso, en donde el Eterno dijo que los dones y el llamamiento eran irrevocables, el Eterno proveyó un plan especial para su pueblo, donde después de la construcción del tabernáculo, dispuso de un sistema de sacrificios, que es lo que estamos estudiando en la Parashá ahora mismo, mediante el cual los pecados del pueblo serían expiados. Pero también dispuso de una fecha especial que debía ser observada a perpetuidad, donde sus hijos esperarían un día el cumplimiento de la promesa futura, donde el pecado de toda la casa de Israel sería perdonado definitivamente y olvidada la transgresión, para entonces recibir el pueblo la Torá escrita en los corazones, promesa conocida como la renovación del pacto o el nuevo pacto, y el día ordenado es justamente la fiesta de Shavuot o como la conocíamos, Pentecostés. Entonces, el Omer Reshit representaba la primera y principal primicia de todas las cosechas. Esto era un símbolo de lo que iba a suceder con Yeshua resucitado. Se presenta al Padre el mismo día que el sacerdote presentaba ante el Eterno el Omer Reshit. Con esto estaba haciendo el primero de la resurrección para vida eterna, y por su resurrección cada uno de nosotros tenemos esperanza de que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero. Entonces, la escritura enseña, sin embargo, como el Mesías ha resucitado de los muertos, se ha constituido en la primicia de los que durmieron, de acuerdo a 1 Corintios 15:20. Porque así como en Adán todos han de morir, también en el Mesías todos podrán resucitar, pero cada uno en su debido orden. El Mesías es la primicia, luego los que en su venida estén en el Mesías. Por último, los del final, cuando se haya acabado todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Todo esto está en 1 Corintios 15, del 22 al 24. Pero entonces veamos cuál es el tiempo que pasa entre la resurrección de Yeshua y el día en que el Eterno derramó su espíritu, el espíritu de santidad en Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las semanas. Yeshua fue crucificado en Pesach, levantado después de permanecer en la tumba por 3 días y 3 noches, y ascendió 10 días antes de que el Espíritu Santo fuera derramado durante la fiesta de las semanas o Shavuot. Durante 40 días de esos 50 días, Yeshua anduvo en la tierra presentándose a los discípulos, comiendo con ellos, hablando con ellos y dando instrucciones. Interesante al ver cada vez que se menciona la cebada a lo largo de la Biblia en el contexto de victoria o provisión. Y esta es una muy buena descripción también del trabajo que hizo Yeshua al morir y levantarse de nuevo. Entonces, el mecer la cebada era un requerimiento junto con el ofrecimiento de un animal, otro grano y ofrenda de vino nuevo, tal como está detallado en Levítico 23, llamándose a esto las
primicias. Pablo menciona no una, sino dos veces en 1 Corintios 15, del 20 al 23, que esto es un presagio de la resurrección de Yeshua. Leamos, dice, lo cierto es que Mashiach ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, después cuando él venga, los que le pertenecen. Fue exactamente en esta época del año que Yeshua se levantó de los muertos victoriosamente. Fue durante la cuenta del Omer que caminó sobre la tierra en su cuerpo resucitado y fue justo antes de la fiesta de las semanas o Shavuot que ascendió de nuevo a los cielos y envía el ayudador, el Espíritu Santo, tal como lo prometió. 40 días era mucho tiempo. Ok, eso se puede entender, pero en cierto momento más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo, de acuerdo a 1 Corintios 15:6, aunque hoy muchos quieran negarlo. Tomás metió su dedo en las heridas causadas por los clavos y vio de cerca el orificio en su costado. Yeshua podía atravesar paredes con su cuerpo glorificado, pero también podía cenar con ellos, comer. Sus amigos no les reconocieron inmediatamente, pero él rápidamente les probó que era Yeshua. Yeshua no es el primero en haberse levantado de la muerte. Hubieron dos niños que lo hicieron en el tiempo de Elías y Eliseo. Y Yeshua se levantó, ¿verdad? Levantó de la muerte a una niña de 12 años. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos estos y su amigo Lázaro? La diferencia es que todas estas personas fueron resucitadas para que nosotros entendiéramos que esta es nuestra esperanza, pero ellos volvieron a morir. Sin embargo, Yeshua sí fue la primicia de la resurrección porque resucitó y está vivo. Entonces, debemos contar el Omer, cada uno de nosotros, marcando los días hasta llegar a Shavuot. Lucas dice en Hechos 1:3, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces Yeshua se levantó de la muerte y por 40 días estuvo entre ellos, enseñándoles sobre el reino del Eterno y explicando cómo había cumplido las profecías, y luego ascendió a su lugar de regreso. Se le devolvió su gloria. ¿Ok? 10 días antes de Shavuot. Yeshua está vivo. Y él nos ha traído libertad, sanidad, restauración, restitución. Nos injertó en el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las leyes de la cuenta del Omer? Se cuenta el Omer día por día. A partir del séptimo día en que se mece las gavillas, se cuentan los días y las semanas. Entonces, la bendición en hebreo es Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav etzivanu al hasefirat haomer. Ya vimos que esta bendición viene del primer y segundo templo. Y en español dice, bendito eres tú, Señor nuestro, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que se refiere al cómputo del Omer. Y después se dice el número del día y el número equivalente de semanas y días que representa. Por ejemplo, hoy son 3 días del Omer.
Pero más adelante vamos a decir, hoy son 15 días, que son 2 semanas y un día del Omer. La palabra hebrea sefirá tiene varios significados. Sefirá significa tanto mispar, número, como sipur, cuánto. Y una tercera raíz de la palabra sefirá es zafir o zafiro, que sabemos que es una piedra hermosa, un cristal muy hermoso, brillante y de valor. Entonces, en total hay 8 fiestas anuales mayores divididas en 2 grupos, 4 en cada grupo. Pesach y la Pascua, Jajamaxó, Pesach, que es la Pascua en español, Jajamaxó, que es la fiesta de los panes ácimos, se conectan. Luego tenemos el Omer Reshit, el primer Omer, que se mece el día después del Shabbat semanal, Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, después Yom Teruah, Yom HaKippurim o Yom Kippur, Had HaSukkot y Shemini Atzeret. Entonces, Levítico 23 dice, en el versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entres en la tierra que yo les daré y seguen sus mies, entonces traerán al sacerdote un omer de las primicias de sus cosechas. Ya sabemos que el omer es una medida de capacidad de aproximadamente 2.5 litros. Aquí la Torah llama omer a la ofrenda de harina de cebada, que es el mismo nombre que la medida. Y el omer es determinado como reshit, una primicia, haciendo referencia a la resurrección de Yeshua, como ya hemos visto. Entonces, y él mecerá el omer delante del Eterno a fin de que sean aceptados. Al día siguiente, al Shabbat, el sacerdote lo mecerá. Y el Talmud enseña que aquí se está refiriendo al Shabbat de la fiesta, es decir, al 15 de Nisan. Pero aquí vamos a aprender algo. Los saduceos, un grupo, ¿verdad?, que dirigía el templo en el tiempo de Yeshua, enseñaron que se refiere al primer Shabbat semanal después del sacrificio de Pesach. El mismo día en que se mecerá el omer, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como ofrenda de ascensión al Eterno. Esto alude a la resurrección y ascensión de Yeshua. Hasta ese mismo día, hasta que hayas traído la ofrenda de su Elohim, no van a comer pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Esto nos enseña que la resurrección de Yeshua es la base para que otros puedan beneficiarse del poder de la resurrección, simbolizado en los granos que salen de la tierra, como está escrito en 1 Corintios 15, del 35 al 44. Así es que también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Entonces, la traducción farisea del texto sería entonces, contarán desde el día siguiente al Shabbat, ellos lo cuentan a partir de la fiesta, el 15 de Nisan. Desde el día en que trajeron el omer de la cuenta mecida, contarán 7 semanas completas. Por lo tanto, el omer, según la tradición farisea, se cuenta desde el día 16 de Nisan cada año. De esta manera, Shavuot, Pentecostés, coincide con el 6 de Sivan cada año. Pero es importante recalcar, y no para entrar en controversia, amados hermanos, que el Eterno no puso fecha para Shavuot. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Shavuot tiene que ser el 6 de Sivan. El Eterno dio un conteo de días en donde Shavuot caería un primer día de la semana en el calendario gregoriano, domingo. Y esta interpretación de que Shavuot tiene que caer un 6 de Sivan es la que predomina hoy en día en el judaísmo tradicional, que es una rama de los fariseos y la que muchas congregaciones
que están volviendo a la Torá, que están siguiendo. Los saduceos interpretaron que la primera palabra Shabbat se estaba refiriendo al Shabbat semanal siguiente al sacrificio de Pesach, de manera que el Omer siempre tenga que ser ofrecido el primer día de la semana, o sea, un domingo. De la misma manera, interpretaron la segunda y la tercera palabra Shabbat del texto como una referencia a los Shabbat semanales. De esta manera, Shavuot, Pentecostés, siempre va a coincidir con un primer día de la semana. Entonces, los dos grupos, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos tienen argumentos fuertes para afirmar y mantener su punto de vista. Ahora, basados en la escritura, la tradición judía, la historia secular y la astronomía, Yeshua, ¿verdad? Y el tiempo como murió Yeshua cuando estuvo en la tierra, nos muestra que para Pesach, para que pudiera ser celebrado en la manera en la que Yeshua murió, hubieron dos Shabbat seguidos. El Shabbat de la fiesta de Hamaxó, el 15 de Nisan, seguido por el Shabbat semanal. Ahora bien, ¿qué pasó en el tiempo de Yeshua? En el tiempo de Yeshua, el 15 de Nisan, seguido por el Shabbat semanal, el 16, el Omer Reshit, la primera cosecha de la cebada del año, fue molida en harina y mezclada con aceite de oliva. Y en ese tiempo, los dos grupos, por la manera en la que cayó en el calendario, coincidieron en el conteo del Omer. De esta manera, el primer Omer en el tiempo de Yeshua fue ofrecido en el templo un 17 de Nisan en la mañana, que en nuestro calendario era un primer día de la semana, un domingo. Ahora, la cuenta farisea en tiempos de Yeshua era diferente a la de los saduceos. O sea, esta polémica que vemos hoy entre los hermanos no es nueva, hermanos. Eso viene desde atrás. Pero como todo en Yeshua es perfecto, en ese año que él muere, el conteo coincidió entre los dos grupos. Entonces, ya sabemos, a modo de recordatorio, que los saduceos hacían el conteo a partir del Shabbat semanal y los fariseos a partir del Shabbat festivo, o sea, el 16 de Nisan o Aviv. Ahora, como vimos, Yeshua, cuando estaba en la tierra, muere un miércoles y resucitó al tercer día, que es al término del Shabbat, el inicio del primer día. Así Shavuot nos muestra que, como dice la escritura, tiene que caer un primer día de la semana. Si contamos Pesach y panes sin levadura como un solo festival, entonces el segundo de los festivales de Israel, Shavuot, la palabra dice que tenemos que contar 50 días. Entonces, vemos que en ninguna parte de la escritura aparece que Shavuot tiene que caer un 6 de Sivan. Si pensamos en Levítico 23:14 por un momento, debemos ser capaces de ver por qué es tan importante declarar el Aviv cuando las primeras espigas completas de cebada ya sean silvestres o domésticas en la tierra de Israel. O sea, primavera. ¿Cuántos grupos usted no está viendo celebrando Pesach fuera de tiempo? Israel sabemos que tiene muchos microclimas diferentes y la cebada madura en diferentes momentos en cada uno de ellos. Mientras que en las regiones más cálidas, la cebada se considera una cosecha de primavera, la cebada no madura en lugares más elevados en otoño o hasta otoño. Si el Aviv y la cabeza del año no pudieran ser declarados hasta que toda la cebada en la tierra de Israel fuera Aviv, entonces Pesach no podía celebrarse hasta otoño.
Por eso es que el calendario del Eterno es perfecto. Pesach tiene que celebrarse cuando ya es primavera en Israel. Y otra señal, y eso lo hablamos anoche, es que la luna en Pesach tiene que estar llena. Entonces, los versículos 15 y 16 de Levítico 23 nos dicen que tenemos que contar 50 días desde la ofrenda de la gavilla mecida que se hizo después del día del Shabbat, semanal, durante la fiesta de los panes y levadura. Levíticos, y lo voy a leer, 23, 15 y 16 dice, y contarán desde el día después del Shabbat, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 Shabbat completos. Cuenten 50 días hasta el día después del séptimo Shabbat. Entonces ofrecerán una nueva ofrenda de grano a el Eterno. Entonces, podemos decir que el Shabbat semanal es siempre el séptimo día de la semana. El día después del Shabbat semanal es siempre primer día de la semana, o sea, lo que conocemos como domingo. La ofrenda de la gavilla mecida se ofrece el día después del Shabbat semanal. El versículo 16 nos dice que Shavuot llega a 50 días, o sea, 49 días y el 50º día es Shavuot. Y en promedio, Pesach cae en Shabbat semanal una vez cada 7 años, que es el caso que vemos en el libro de Josué. Lo voy a repetir esto. Pesach cae en Shabbat semanal una vez cada 7 años. Es lo que sucede en el caso de Josué, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dado que los hijos de Israel comieron el fruto de la tierra el día después del día de Pesach, en este caso en Josué, por eso hoy muchos quieren justificar que el conteo tiene que hacerse a partir del 16 de Abib o Nisan. Pero cuando Pesach cae en la tarde del Shabbat semanal, como pasó aquí en Josué, ahí sí el conteo debe hacerse así. Pero ¿y qué pasa con los otros 6 años? Y si usted se analiza lo que pasó en Josué 5:10, va acorde a lo que estamos hablando. ¿Por qué se mece la gavilla en Josué 5:10 al 12 después del mismo Shabbat semanal? Porque así es como lo instruyó el Eterno. Pero esto no siempre pasa así. Entonces, dado que Pesach solo cae en Shabbat cada 7 años, esto es un caso especial. Cuando Pesach no cae en el día de reposo semanal, entonces, ¿cómo es que tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacer el conteo? Hermanos, vuelvo y les digo, no es para que entremos en controversia, no es para que discutamos. Estamos trayendo este estudio para que las cosas las hagamos a conciencia. No porque otros lo están haciendo así. Nosotros tenemos que tener discernimiento. Los tiempos del Eterno son tiempos específicos. Si yo le invito a una boda y usted llega el día después de la boda, ¿usted va a disfrutar de la boda? No. Si usted llega antes de la boda, ¿va a disfrutar de la boda? No. Tiene que llegar el día y a la hora exacta para poder disfrutar de la boda. Y algunos creyentes se oponen a la idea de que la ofrenda de la gavilla mecida y Shavuot pueden caer el primer día de la semana. Y esto no viene de ahora, esto viene del cristianismo. ¿Por qué? Porque como hay tanto antisemitismo, tampoco queremos ver
la importancia de este tiempo. El Eterno no nos dice que ofrezcamos el Omer después de Pesach, pero sí después del Shabbat semanal. Si el Eterno quería que se ofreciera el Omer el día después de Pesach, sin importar cuándo cayera la Pascua, las instrucciones para ofrecer el Omer se incluirían en las instrucciones para el primer día de panes sin levadura, hermanos. El Eterno es específico, es muy detallista en sus cosas. Sin embargo, las instrucciones para la gavilla mecida son nombradas de manera separada. El Eterno da una fecha establecida para cada una de sus fiestas. Pesach 14 de Nisan o Abib. Panes sin levadura al 15. Pero nunca dio una fecha exacta para la ofrenda de la gavilla mecida o para Shavuot. Había que contar. Cuando queremos acomodar las fiestas a nuestra interpretación, esto plantea un punto difícil. El Eterno cumple las profecías en su tiempo, en su calendario, no en el nuestro. Para recibir el don del Espíritu, cuando se derramó el Ruach HaKodesh en Jerusalén, el aposento alto, ¿qué Yeshua les dijo? No se muevan. Los fieles tenían que estar en Jerusalén. Cuando la Torá decía, y en el momento en el que la Torá decía que tenían que estar. Ya hemos visto en Levítico 23, del 15 al 16, que se nos dice que comencemos a contar el Omer el primer día de la semana, que viene después de Pesach. También hemos visto que Pentecostés o la Pascua o Pesach debe tener lugar el primer día de la semana. Sin embargo, contrario a esto, tanto Josefo como Filón nos dicen que en el primer siglo la gavilla ya era mecida después de Pesach. Josefo y Filón en sus escritos nos mencionan que en el primer siglo los judíos hacían el conteo en base a las directrices rabínicas de llevar la gavilla mecida al altar el día después de Pesach, no en el calendario en el que era instruido en la Torá. La mayoría de los creyentes aceptan que Yeshua fue muerto a la mitad de la semana, pasado en parte al pacto renovado, ¿verdad? Y en parte a Daniel 9, 26 al 27, el cual nos dice, a mediados de semana, el Mesías será muerto trayendo un final de los sacrificios. Y muchos hoy día dicen, es que tú no tienes que conectar esos eventos. ¿Cómo no podemos conectar esos eventos si se supone que Yeshua es el cumplimiento de las fiestas? Mateo 12, 14 nos dice que Yeshua estaría en la tumba por 3 días y 3 noches. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro temprano cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada. Ya Yeshua había resucitado. Y 17 versículos después, Yeshua le dice a Miriam que no lo toque, ya que aún él tenía que ascender al Padre. ¿Para qué? Fue el cumplimiento profético de la ofrenda de la gavilla mecida ante el Eterno en el primer día de la semana. Leámoslo. Juan 20, 17. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, sino ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Amados, todo encaja perfectamente en el calendario de la Torá, que exige que el Mesías sea muerto a la mitad de la semana y resucitado 3 días y 3 noches más tarde, o sea, al final del Shabbat. ¿Por qué sabemos que al final del Shabbat? Sabemos que Yeshua murió a las 3 de la tarde, pero había una ley que el cuerpo no podía dejarse allí porque iba a entrar una fiesta alta que era panes sin levadura. Yeshua fue bajado de la cruz
y puesto en el sepulcro antes de entrar la fiesta. El registro encaja perfectamente, amados. Pero vemos como los historiadores cuentan que ya en el primer siglo los rabinos no seguían esto ni para la gavilla mecida ni para la Pascua. Usaron el método rabínico para determinar el conteo del Omer que pone la ofrenda de la gavilla mecida después de Pesach. ¿Dónde se originó todo esto? Cuando los babilonios llevaron a la casa de Judá al cautiverio en Babilonia, alrededor del año 586, antes de la era común, los judíos ya no podían obedecer la Torá de Moisés porque no había templo. Sin un templo, el pueblo no tenía dónde llevar sus diezmos, las ofrendas, por lo que el orden levítico pronto se derrumbó y el pueblo comenzó a asimilarse en la cultura babilónica. Los líderes de la época vieron lo que estaba pasando y tuvieron que hacer algo para detener la asimilación del pueblo del Eterno. Y la solución que encontraron fue establecer una orden de rabinos, o sea, grandes hombres que debemos reconocer que han estudiado, eso no lo podemos descartar. Y en este orden rabínico, las tradiciones de los grandes hombres de la época se consideraron hasta el día de hoy superiores a los mandamientos del Eterno. Y a esto fue lo que confrontó, por lo que Yeshua protestaba. Si bien el sistema rabínico pudo haber sido apropiado mientras Judá estaba en Babilonia, ¿qué pasa cuando regresan a la tierra? Debieron haber abandonado el sistema rabínico y volver a las ordenanzas de la Torá, pero no pasó. El orden rabínico ha seguido dirigiendo el judaísmo hasta el día de hoy. Tanto así, hermanos, que ellos consideran que no es necesario que estudien la Torá. Ellos dicen que estudiando a los rabinos hay un mayor honor. ¿Por qué? Porque ya los rabinos han estudiado la Torá y ellos le pasan la sabiduría al pueblo. Por eso usted ve que casi siempre cuando usted está oyendo, y vuelvo y le digo, no podemos descartar que tienen una sabiduría y que aprendemos mucho porque la realidad es así. Pero por eso usted ve que casi siempre citan el Talmud, la Gemara, o el rabino tal, o el comentario del rabino tal. Vuelvo y les digo, el propósito de hoy no es que usted entre en contienda con nadie, sino que miremos a la luz de la escritura qué debemos hacer. ¿Qué nos dice la Torá? Yeshua murió un miércoles, 14 de Abib, ¿verdad? Fue bajado de la cruz y puesto en el sepulcro. Pasó 3 noches y 3 días en la tumba, miércoles primer día, jueves segundo día y la noche del viernes. Recordemos que los días son al atardecer, ¿verdad? Entonces, resucitó. Vamos a decir en el tiempo del Havdalah, cumpliendo la señal de Jonás. De allí que la tercera comida del Shabbat, que se celebra el último día de Pesach, se relaciona con la llegada de Mashiach. Y se caracteriza por una comida especial con matzo y las 4 copas de vino. Y a eso se le llama Seudá del Mashiach. Y usted sabe, porque lo vivió, por eso es que al final de Pesach, de la celebración,
se canta el canto de Eliyahu Hanabí. ¿Por qué? Porque sabemos que de acuerdo a la escritura, Elías va a llegar primero y luego va a llegar Mashiach. Ellos esperan su Mashiach. Nosotros sabemos que es la segunda venida de nuestro Mashiach. Entonces, ¿cuál es la importancia del día 40 del Omer? Ese día, Yeshua sube a los cielos. Y ese día, Él le da la comisión a los discípulos. Pero fíjense, y lo voy a hacer breve por cuestión de tiempo, la conexión de los 40 días del Omer con los 40 días que Yeshua estuvo en la tierra. Miren, el primer día del Omer, Yeshua se le apareció a María Magdalena. Eso está en Marcos 16:9, Juan 20 del 16 al 18. En el segundo día, se le apareció a los dos discípulos que iban de camino a Emaús. Usted lo puede ver en Lucas 24 del 13 al 15. Una semana después, se le apareció a 11 de sus discípulos, de acuerdo a Juan 20 al 26. 8 días después, se le apareció a Tomás, de acuerdo a Juan 20, 24 al 29. Tiempo después, se le aparece otra vez a los discípulos cuando regresaron o regresaban de sus faenas de pescar, de acuerdo a Juan 21:1. Después se apareció a 500, de acuerdo a 1 Corintios 15:6 y 7. Y en el día 40 del Omer, Yeshua asciende al cielo desde Betania, pero antes de hacerlo, Yeshua pidió a sus seguidores no salir de Jerusalén hasta que la promesa del Padre, o sea, el Espíritu de Santidad, fuera cumplida. ¿Cuándo? En Shavuot. Entonces, sabemos la importancia de Shavuot, sabemos que cada día nos preparamos en nuestros corazones desde que hemos aceptado el sacrificio de Pesach para recibir la instrucción del Eterno. Cada día del conteo tiene una importancia relevante, ya que una vez cubierto nuestro pecado por el Cordero, o sea, el sacrificio de Yeshua, y presentada la ofrenda de Yeshua como el Reshit Omer, comenzamos la cuenta del Omer, un camino de ascenso, de purificación, hasta llegar a Shavuot, donde recibimos nuevamente la Torah, pero también el espíritu de santidad que nos prepara para nosotros hacer la comisión a la que fuimos llamados. Nuestro Pesach simboliza nuestra redención de la esclavitud física en Egipto, de este mundo. Pesach simboliza nuestra redención y nuestra renovación espiritual con Yeshua. Entonces el conteo es vital y podemos usarlo para pedirle al Eterno que transforme nuestras vidas, cada área que todavía está llena de levadura, la misma que nos enseñó durante Pesach y panes sin levadura, cuando estábamos limpiando nuestra casa. Podemos usar cada día del conteo para reflexionar en áreas que todavía nos mantienen alejados de Él. Amado, ¿cómo tratamos a nuestro prójimo? A los esposos, las esposas, a nuestros hijos y a los que nos rodean. ¿Todavía tengo orgullo? ¿Tengo ira? ¿Amor propio? ¿Me creo demasiado importante o el mejor? ¿Tengo amor por los demás? ¿Respeto a mi hermano? ¿Levanto a mi hermano o critico a mi hermano? ¿Me siento juez para juzgar a los demás, pero no veo mis acciones y el resultado de lo que hago? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Tengo tiempo de intimidad con el Eterno? ¿Estoy orando? ¿Estoy adorando? ¿Estoy ayunando? ¿Estoy estudiando su palabra? ¿Le estoy enseñando a mis hijos? Amados, termino diciéndoles que este tiempo del Omer que se aproxima sea de gran bendición para cada uno de nosotros.
Les pido, hermanos, que no usen la enseñanza de hoy para confrontar a nadie, para criticar a nadie. Enfoquémonos en cada uno de nosotros y hagamos el conteo de la mejor manera posible para que realmente el Eterno se glorifique en nuestras vidas. Shabbat Shalom, amados hermanos. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha edificación como lo fue para mí. Shalom.